quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de segundo de secundaria, bienvenidos al resumen de esta semana de clases, en el cual podremos recapitular todo lo que hemos aprendido en esta semana de puro conocimiento. Así que prepárense, tengan a mano sus apuntes para que puedan repasar todo lo que han aprendido hasta el día de hoy. Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, como es costumbre, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día.
En la clase anterior estuvimos trabajando operaciones con radicales y pudimos ver la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Iniciamos con la adición y la sustracción con radicales. Verificamos que para sumar y o restar, estos deben cumplir con la condición de que sean semejantes. ¿Pero qué son radicales semejantes? Los radicales semejantes son aquellos que se conocen de esta forma porque cumplen con la condición de que tienen igual radicando y el mismo índice. Es decir, estos se diferencian por el coeficiente. Además, estuvimos trabajando con la regla para operar la adición y la sustracción con radicales. Verificamos que para sumar o restar solamente basta con sumar o restar la parte del coeficiente de los radicales y se pasa a igual la cantidad subradical. Tomamos como ejemplo para verificar esto 4 raíz cuadrada de x más 5 raíz cuadrada de x, lo que es igual a 4 más 5 entre paréntesis raíz cuadrada de x, igual a 9 raíz cuadrada de x. Tomando este mismo ejemplo para realizar la sustracción, tenemos que 4 raíz cuadrada de x menos 5 raíz cuadrada de x va a ser igual a 4 menos 5 entre paréntesis raíz cuadrada de x igual a negativo raíz cuadrada de x. En el caso de la multiplicación, verificamos que la regla que existe principalmente menciona que para multiplicar dos o más radicales, estos deben cumplir con la condición de que sus índices sean iguales. Para realizar la multiplicación, se procede a multiplicar la parte de coeficiente con coeficiente y la parte de la cantidad subradical con la subradical. Luego, se simplifican las mismas si se permite. En este caso, tomamos como ejemplo la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 3, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 2 por 3 igual a la raíz cuadrada de 6. Por último, pero no menos importante, trabajamos con la división en los radicales, la cual cumple la misma regla que la multiplicación. Para poder dividir dos radicales, estos deben contener índices iguales. Procedemos a ver que si en un caso nos presentan que los índices difieren, procedemos a realizar los siguientes pasos. Paso número 1. Se realiza la igualación de los índices de los radicales y en el paso número 2 es que se puede proceder a dividir. En este caso, tomamos como ejemplo 8 raíz de a elevado a la 4 entre 4 raíz cuadrada de a elevada al cubo, lo que es igual a 8 entre 4 por la raíz cuadrada de a elevada a la 4 entre la raíz cuadrada de a elevado al cubo. Esto nos dará como resultado 2 raíz cuadrada de a. En el día de hoy continuaremos trabajando con la racionalización en los números reales. Pero, ¿qué es racionalizar? Racionalizar consiste en eliminar los radicales del denominador, lo cual nos permitirá facilitar el cálculo en operaciones matemáticas como por ejemplo la suma de fracciones con radicales. Si el denominador está formado completamente por una expresión radical, comúnmente y por conveniencia se procede a multiplicar tanto el numerador como el denominador por la misma expresión radical que aparece en el denominador, pero con el exponente correspondiente para completar el índice de la raíz, de manera tal que el índice de la cantidad subradical sea igual que el índice de la raíz. Veamos el siguiente ejemplo. 5 entre la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado entre la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado es igual a 5 raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado entre 2. Si en el denominador aparece una adición o sustracción de raíces,
multiplicamos el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. C entre la raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de B por la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B entre la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B es igual a C por la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B entre A menos B. Al concluir con la explicación del ejemplo anterior, mencionamos un término el cual es sumamente importante, el conjugado del denominador. Me imagino que te preguntarás, ¿qué es el conjugado? Te explico. El conjugado es la acción que se realiza de cambiar el símbolo que existe entre dos términos o dos cantidades. Por ejemplo, 3 más 5, su conjugado sería 3 menos 5. En la racionalización se verifican 3 casos que son los más comunes y estos son: caso número 1, racionalizar fracciones que contengan una raíz cuadrada en el denominador. Para racionalizar expresiones del tipo A entre la raíz cuadrada de B, se debe amplificar la fracción por la raíz cuadrada de B, es decir, se multiplica el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de B. A entre la raíz cuadrada de B es igual a la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B entre la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B, igual a A por la raíz cuadrada de B entre B. Ejemplo, 3 entre la raíz cuadrada de 5 es igual a 3 entre la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5. Esto es igual a 3 por la raíz cuadrada de 5 entre la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 5, lo que es igual a 3 raíz cuadrada de 5 entre 5. Caso número 2. Racionalizar fracciones que contengan raíz enésima. Para racionalizar expresiones del tipo A entre B por la raíz n de C elevado a la m, se procede a multiplicar el numerador y el denominador por la raíz n de C elevado a la n menos m, en donde A entre la raíz n de C elevado a la m es igual a por la raíz n de C elevado a la n menos m entre la raíz n de C por m por la raíz n de C elevado a la n menos m, igual a por la raíz de n de C elevado a la n menos m entre la raíz n de C elevado a la m por la raíz n de C elevado a la n menos m. Esto es igual a por la raíz n de C elevado a la n menos m entre la raíz n de C elevado a la n, igual a por la raíz n de C elevado a la n menos m entre b por c. Un ejemplo de esto: 3 entre la raíz quinta de 2 elevado al cubo es igual a 3 entre la raíz quinta de 2 elevado al cubo por la raíz quinta de 2 elevado al cuadrado entre la raíz quinta de 2 elevado al cuadrado, igual a 3 por la raíz quinta de 2 elevado al cuadrado entre la raíz quinta de 2 elevado a la quinta. Simplificamos el 5 en el denominador como índice radical y el exponente de la cantidad subradical. Entonces, 3 entre la raíz quinta de 2 elevado al cubo es igual a 3 raíz quinta de 4
entre 2. Caso número 3. Racionalizar fracciones que contengan la suma o resta de 2 o más raíces cuadradas o bien la suma o resta de un número natural con una raíz. Para racionalizar expresiones del tipo a entre la raíz cuadrada de b más la raíz cuadrada de c o a entre 5 más la raíz cuadrada de c, se multiplica el numerador y denominador por el conjugado del denominador. El conjugado de un binomio es igual al binomio con el signo central cambiado. A más b en su conjugado es igual a A menos b. Negativo A más b en su conjugado será negativo A menos b. A menos b en su conjugado es igual a A más b. Negativo A y negativo b en su conjugado es igual a negativo A más b. Con estas operaciones multiplicamos numerador y denominador por la diferencia de los radicales, ya que A más b por A menos b es igual a A elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. De modo que la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de b por la raíz cuadrada de A menos la raíz cuadrada de b es igual a A menos b, en donde A entre la raíz cuadrada de b más la raíz cuadrada de c es igual a A por la raíz cuadrada de b menos la raíz cuadrada de c entre la raíz cuadrada de b más la raíz cuadrada de c por la raíz cuadrada de b menos la raíz cuadrada de c. Esto es igual a A por la raíz cuadrada de b menos la raíz cuadrada de c entre b menos c, igual a A raíz cuadrada de b menos A raíz cuadrada de c entre b menos c. Por ejemplo, 8 entre la raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 2 es igual a 8 por la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 2 entre la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 2. Esto es igual a 8 por la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 2 entre 5 menos 2. Esto nos dará como resultado 8 raíz cuadrada de 5 menos 8 raíz cuadrada de 2 entre 3. La racionalización en el conjunto de los números reales posee unas propiedades. A continuación tendremos un video para profundizar más en este tema. Acompáñenme a verlo y recuerden tener a mano su computador si poseen una o su cuaderno, su lápiz y lapicero para que tomen los apuntes del lugar. Veamos. Tenemos una expresión con la siguiente característica. 1 dividido la raíz a de un número x. ¿Qué artificio matemático se utiliza? Vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por un mismo valor. No estamos haciendo nada malo. Si multiplicamos y dividimos por lo mismo, no alteramos lo que tenemos. Así que la clave será multiplicar por el mismo radical, pero elevado a el valor de dicha raíz menos 1. Haremos lo mismo en el denominador. Entonces, multiplicado por la raíz a de x a la a menos 1. Ahora, reescribiendo esto, es lo mismo que nosotros tener la primera fracción que teníamos por x a la a menos 1 dividido a. Esta es la otra forma que tenemos de expresarlo. Ahora, veamos que en los denominadores
tenemos un producto de denominadores. Y en los numeradores tenemos un producto de numeradores. Así que aplicando las propiedades de los fraccionarios, tenemos que esto es igual a x a la menos 1 dividido a todo esto sobre x. Recordemos que esto es lo mismo que nosotros tener x a la 1 sobre a. Y aplicando las propiedades de una potencia multiplicando, entonces tendremos que esto es igual a x a la 1 sobre a más a menos 1 sobre a. Ahora, apliquemos las propiedades entre los fraccionarios. Esto es igual a x a la menos 1 sobre a dividido x a la 1 más a menos 1 dividido a. Esto va a ser igual a x a la menos 1 dividido a todo esto sobre, acá vemos que se nos eliminan los 1, de manera que tenemos x a la a sobre a. Y acá, como estamos multiplicando y dividiendo los mismos valores en el exponente, esto se nos elimina, de manera que nos queda x a la a menos 1 dividido a sobre x, siendo x cualquier número real. Ahora, si volvemos y lo transformamos de esta manera, vamos a tener que esto es igual 1 dividido raíz a de x es exactamente igual a raíz a de x a la a menos 1 dividido x. Comencemos con un ejemplo. Vamos a racionalizar la siguiente expresión: 5 dividido raíz quinta de 13. Entonces recordemos que esto es lo mismo que nosotros expresarlo como 5 sobre 13 a la 1 sobre 5. Ahora sí, comencemos la racionalización. Recordemos que debemos de multiplicar y dividir por este mismo denominador, pero elevado a la 5 menos 1. Entonces nos quedaría de esta manera, multiplicando por raíz quinta de 13 y esto elevado a la 5 menos 1 dividido raíz quinta de 13 todo elevado a la 5 menos 1. Ahora, aplicando la propiedad entre los denominadores, tenemos que esto es igual a 5 por raíz quinta de 13 a la 4 dividido 13 a la 1 quinto menos, acá tenemos 4 y recordemos que este se nos convierte en un denominador cuatro quintos, 13 a la 1 quinto más 4 quintos, y esto es igual a 5 por raíz quinta de 13 a la 4 dividido 13 a la 5 quintos, eliminándose este fraccionario, puesto que 5 dividido 5 es igual a 1, obteniendo finalmente que esto es igual a 5 por raíz quinta de 13 elevado a la 4, todo dividido 13. Como lo dijimos inicialmente en los tutoriales pasados, es más fácil dividir por un número entero, terminando así el proceso de explicación de racionalización. Después de ver el video sobre las propiedades que cumple la racionalización en el conjunto de los números reales, hemos llegado a la conclusión de la clase por el día de hoy. En este día estuvimos trabajando con la racionalización en el conjunto de los números reales. Vimos que la racionalización consiste en eliminar el radical del denominador, lo cual puede facilitar a la realización o cálculo de diferentes operaciones matemáticas, como por ejemplo las fracciones. Conocimos un nuevo término, el conjugado del denominador.
procedimos a explicar que el conjugado no es más que la acción de cambiar el signo que aparece entre dos cantidades o dos números. Tomamos como ejemplo 3 más 5, en donde su conjugado sería el resultado 3 menos 5. Por otra parte, pudimos ver cuáles son los casos más comunes en la racionalización y mencionamos que estos eran 3. Como caso número 1, racionalizar fracciones que contengan raíces cuadradas en su denominador. Como caso número 2, racionalizar fracciones que contengan raíces enésimas. Y como caso número 3, racionalizar fracciones que en su denominador contengan la suma o resta de diferentes radicales, o más bien que contengan la suma o resta de un número más un radical. Mis queridos estudiantes, para afianzar los conocimientos obtenidos en el día de hoy, es preciso que realicen las actividades de su cuadernillo. Como siempre, es un placer para mí compartir con ustedes otro día más de clase. Recuerden lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós. Bienvenidos mis queridos estudiantes a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios de estar aquí presentes en este momento para iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a comenzar esta clase con una frase muy interesante. Escuchen. Las tierras pertenecen a sus dueños, pero el paisaje es de quien sabe apreciarlo. De Upton Sinclair. Excelente frase. Con esta frase damos inicio. Muy bien, el tema del día de hoy es el siguiente. Las causas y consecuencias del crecimiento industrial sobre la ecología y el medio ambiente. Propósito de la clase del día de hoy: conocer las causas y consecuencias del crecimiento industrial sobre la ecología y el medio ambiente, polución, desaparición y amenazas a especies naturales, desertificación, lluvia ácida, efecto invernadero, cambio climático, accidentes en plantas atómicas. Recuerden, mis niños, que hemos estado trabajando con la parte del medio ambiente y la industrialización, los efectos que causan la industrialización a nuestro medio ambiente. Entonces, mis niños, vamos a ver las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por el concepto de ecología? ¿Por qué es importante la preservación del medio ambiente? Si no conocen las respuestas, en esta clase la vamos a aprender. Pongan mucha atención. Vamos a trabajar con estos conceptos. Escuchen. Concepto de ecología. Ecología: ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Bien, mis niños, ahora vamos a hacer un recorrido por los primeros inventos de la Revolución Industrial. Como estamos trabajando con la industrialización, es necesario ver cuáles fueron esos primeros inventos. Primeros inventos de la Revolución Industrial. Autor: Thomas Abel. Año: 1698. ¿Cuál fue el invento? Máquina de vapor para el avance de la industria minera. Jethro Tull. Año:
1701. ¿Cuál fue el invento? Barrena sembradora para aumentar la rapidez de producción de los cultivos. Thomas Newcomen. Año 1705-1712. Máquina de vapor atmosférica para enfriar el vapor de agua. James Hargreaves. Año 1764. Invento: máquina de hilar para aumentar la producción de hilo de algodón. Como acabamos de ver, estos inventos, podemos deducir que gracias a ellos fue evolucionando la industria. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles daños ha causado la industria a través de los años? Vamos a ver los tipos de contaminación. Presten mucha atención. Comenzamos. Los tipos de contaminación. Contaminación hídrica, contaminación del agua. Contaminación sonora, el ruido contamina el ambiente. Contaminación térmica, cuando la temperatura aumenta por la contaminación, hace más calor. Contaminación del suelo, cuando echamos basura y ensuciamos. Contaminación alimenticia, cuando los alimentos se contaminan con elementos patógenos. Contaminación atmosférica, se refiere a la contaminación del aire. Bien, mis niños, después de observar cuáles son los tipos de contaminación, los invito a ver el siguiente video con su familia. Espero que lo disfruten. Vamos. Después de ver el video en familia, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció el video después de verlo junto a tu familia? ¿Quiénes son los responsables de la contaminación ambiental? ¿Qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente? ¿Cuál actividad hace el hombre que perjudica el medio ambiente? Vamos a pensar, a reflexionar sobre el video y a contestar las preguntas. Bien, después de contestar las preguntas, los invitamos a realizar una campaña. ¿De qué se trata? Esta campaña la van a realizar en su hogar con sus familiares. Vamos a ver. Dice, campaña sobre el manejo de los desechos industriales para evitar contaminar el medio ambiente. Qué interesante. ¿Qué harán? Diseña una cuenca hidrográfica donde se muestren los potenciales problemas de contaminación industrial que llegan a sus aguas a través de un túnel. Incluye en tu diseño las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué tipo de contaminantes industriales están contaminando el agua de la cuenca? Segunda pregunta, ¿cuántas fuentes de agua están siendo contaminadas por la industria? Tercera pregunta, ¿estos desechos llegan al río con el apoyo de medio ambiente hacia la empresa? Cuarta pregunta, ¿cuáles grupos sociales que viven cercanos a la cuenca son los que están sufriendo los efectos de contaminación industrial? Quinta pregunta, ¿qué color y olor tiene la cuenca afectada por la contaminación? Sexta pregunta, ¿qué se debería hacer junto a la comunidad para evitar la contaminación de los diferentes acuíferos? Recuerden, mis niños, esta campaña la vamos a hacer en el hogar. Vamos a realizar una maqueta con un río donde se va a demostrar el desecho de sólidos hacia este río. Es una propuesta muy interesante. ¿Ustedes saben por qué? Porque así podemos demostrar de una manera divertida
cómo pasa este proceso, cómo se contaminan los ríos. Entonces, los invito a realizar esa actividad en casita. Recuerden, en casita. Bien, continuamos. En este momento vamos a trabajar con otra parte importante del tema de la contaminación generada por las industrias. Vamos a trabajar con el tema de la polución. ¿Pero qué es la polución? Vamos a ver a qué nos referimos. Polución es la contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. ¿Cuáles tipos de contaminación genera la polución? Vamos a ver. Contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación radioactiva y contaminación del aire. Ahora, ¿cuáles consecuencias generan este tipo de contaminación? Vamos a ver. Las consecuencias de la polución: erosión del suelo, enfermedades respiratorias, cambio climático por efecto invernadero, insalubridad del agua, pérdida de biodiversidad, muerte de especies marinas y aumento de la temperatura terrestre. Ahí nos referimos a la contaminación térmica, recuerden. Bien, niños, después de observar qué es la polución, cuáles tipos de polución genera, vamos a ver la siguiente actividad. Atiendan aquí. Lee la siguiente investigación presentada por 2 estudiantes sobre las consecuencias de la polución al medio ambiente, los cuales presentan por separados sus resultados. Escuchen. El estudiante 1 determina que las consecuencias de la polución son la quema a gran escala de carbón y petróleo, el aumento de vehículos que usan combustible fósil y el uso de fertilizantes. El estudiante número 2 en su investigación, vamos a ver qué descubrió. El estudiante número 2 determina que las consecuencias de la polución son daños a la capa de ozono, destrucción de los ríos por la contaminación, el desarrollo de enfermedades respiratorias en niños y ancianos. Ahora, mis niños, partiendo de la investigación de esos estudiantes, vamos a contestar la siguiente pregunta. Contesta. ¿Cuál de los 2 estudiantes explica las verdaderas consecuencias de la polución? Vamos a elegir la respuesta correcta. A. El estudiante 2, porque resalta los daños que sufren algunos lugares por la deforestación. B. El estudiante 1, porque hace referencia a la necesidad humana para mejorar la calidad de vida. La C, porque explica las consecuencias que se relacionan a los daños generados por la polución. D. El estudiante 1, porque explica las consecuencias de la necesidad humana sobre la explotación de los recursos naturales. Vamos a pensar y vamos a elegir la respuesta. Si eligieron la opción C, que dice el estudiante 2, porque explica las consecuencias que se relacionan a los daños generados por la polución, están en lo correcto. Excelente, muy bien, mis niños. Estamos prestando mucha atención a esta clase que está sumamente interesante. Entonces vamos a pasar a una parte muy importante de esta clase. Vamos a ver cuáles son las aves endémicas que existen en la isla Hispaniola, aquí en nuestra isla. ¿Cuáles son esas aves que ahora mismo están en peligro de extinción y debemos cuidarlas? No se pueden cazar, eso está penado por la ley. Escuchemos este dato. Las aves endémicas que existen en la isla Hispaniola.
Existen 306 especies de aves, de las cuales 32 son endémicas de la isla, equivalente al 10.5% del total, pudiéndose observar con regularidad 30 de estas especies en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, lo que representa casi el 100% de la avifauna endémica. Entre las especies endémicas más amenazadas se encuentran el gavilán, aquí tenemos la foto, la cúa, la cotorra, que esa la conocemos, el perico y la lechuza orejita. Estos animales están en peligro de extinción y debemos cuidarlos. No se pueden cazar. Si lo ven por ahí, cuídenlo. No se pueden cazar. Bien, ahora continuamos con esta parte. Vamos a ver la parte de la lista roja de animales silvestres amenazados, conocidos en la isla. Presten mucha atención. Anseriformes. Agrupa los cisnes, patos y gansos, aves de distribución mundial. Existen 24 especies distribuidas en 6 géneros. La mayoría son migratorias. Charadriformes, compuesto por una gran cantidad de especies de aves de distribución mundial. Caprimulgiformes. Las aves de este orden son nocturnas y raramente se ven durante el día, como su nombre lo indica. Trogoniformes. La especie que se encuentra en este orden es de vistosos colores, con la cola larga, por ejemplo, el papagayo. Bien, mis niños, después de ver esta lista de animales que están en peligro de extinción, tenemos que recalcar este mensaje. Debemos cuidarlos, no se pueden cazar. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte muy importante de esta clase. Vamos a darle continuación al proyecto que estamos trabajando, que es la nota de opinión. Vamos a ver. En este tercer paso vamos a hacer lo siguiente. En este paso deberás planificar tu propio discurso. Tienes que organizar lo que vas a decir sobre cada tema y compactarlo en el tiempo que estipulaste para cada uno de los participantes. Recuerden, mis niños, que estamos trabajando con nuestros familiares. Debes hacer una pequeña introducción, expresar tu idea, tener 1 o 2 argumentos fuertes que la sostengan y un cierre que sea divertido para generar empatía con los otros. Para realizar este tema de opinión, esta nota de opinión, pueden utilizar algunos de estos temas que hemos trabajado con respecto a la parte de la naturaleza. Entonces, continuamos trabajando con nuestro proyecto, que yo sé que va muy bien. Bien, mis niños, hemos llegado al cierre de la clase del día de hoy. Qué interesante ha sido esta clase. Hemos trabajado varios temas. Trabajamos el concepto de ecología, también trabajamos algunos inventos de la revolución industrial. Trabajamos más adelante los tipos de contaminación que produce la industrialización. Entre estos tenemos contaminación hídrica, contaminación sonora, contaminación térmica, contaminación alimentaria y contaminación del suelo. También trabajamos sobre la polución y los tipos de contaminación que ésta genera. Y más adelante trabajamos con las aves endémicas de nuestra isla que están en peligro de extinción y que debemos cuidarlas. ¿Por qué? Porque si desaparecen, lamentablemente no podremos gozar de su hermosa belleza. En nuestras manos está cuidar nuestro ambiente. Entonces, como dije, hemos terminado. Recuerden siempre mantener la distancia.
taparse su boquita con el tapabocas, lavarse sus manos con jabón y hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Queridos estudiantes, es para mí una alegría encontrarnos nuevamente en nuestra clase de lengua española. Les saluda su maestra Yulisa Bautista. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. En el día de hoy veremos los afiches como texto argumentativo. Conoceremos la diferencia entre los textos publicitarios y propagandísticos. Veremos algunos ejemplos. Vamos a realizar unos ejercicios que nos ayudarán a clasificar afiches propagandísticos y publicitarios. Y conoceremos la función de estos según su intención comunicativa. Así que espero que tengan a mano todos sus materiales, su cuadernillo, su libreta de apuntes y sus lápices para el contenido que nos espera en el día de hoy. Chicos, antes de iniciar con el contenido de hoy, me gustaría que recapitulemos un poco qué vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan? En la clase anterior hablamos de los recursos poéticos que se utilizan en el afiche. Vimos la metáfora, que si lo decimos de una forma sencilla es una especie de comparación en la que no utilizamos los nexos o conectores. También hablamos del elipsis, que es la eliminación u omisión de palabras o serie de palabras en una frase u oración, porque lo que eliminamos se entiende por el contexto. Otros recursos que vimos fueron el pleonasmo y la hipérbole, que consisten en exagerar las cosas o repetir palabras de forma innecesaria. Recordemos que estos recursos poéticos los utilizamos para embellecer nuestros afiches. Así que, ya que recordamos todo eso que vimos en la clase anterior, vamos a iniciar con nuestro contenido del día de hoy. Lo primero que quiero que veamos es la diferencia entre un texto publicitario o afiche publicitario y uno propagandístico. A veces pensamos que cuando hablamos de publicidad y propaganda es lo mismo, pero no, existen una diferencia. Podemos decir que tienen en común que ambos se utilizan para convencer, pero su finalidad u objetivo central tienen una variación. Así que vamos a ver estas diferencias. Como pueden ver, la diferencia entre estos dos conceptos es la siguiente. Cuando hablamos de la publicidad, hablamos de un enfoque comercial. La publicidad trata de vendernos un producto o servicio. Este es el objetivo de la publicidad. Sin embargo, cuando hablamos de la propaganda, estamos hablando de una serie de ideas, ya sean de carácter ético o cultural, que quieren provocar en el destinatario o receptor un cambio en la conducta, un cambio o modificación de algunas ideas. ¿Me pueden entender ahí? Dicho de forma sencilla, en la publicidad nos tratan de vender algo. Cuando vemos un anuncio o afiche de una crema dental, de un determinado jugo o refresco, el objetivo de estos es que compremos ese producto. Esto es lo que llamamos publicidad. En cambio, cuando vemos una campaña en contra de la violencia a las mujeres, una campaña para el valor y los símbolos patrios, una campaña de prevención del COVID, estamos hablando de propaganda, porque busca una modificación en nuestra conducta. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, me gustaría que viéramos el siguiente video. En él vamos a ver algunas otras diferencias, pero también vamos a conocer el origen de estos dos conceptos. Acompáñenme a ver el video porque luego de esto vamos a realizar un ejercicio. Así que presten mucha atención.
Comenzando por la publicidad, que podríamos definirla como cualquier esfuerzo pagado que hace una organización para informar, persuadir o recordar a una audiencia sobre algún tema importante para ellos. Comúnmente la publicidad suele tener fines comerciales, es decir, para generar ventas, por lo que podemos conectar a la publicidad con el modelo de las 4 P's de la mercadotecnia: producto, precio, plaza y promoción. Dentro de la P de promoción encontramos como herramienta la publicidad, que consiste en pagar a un medio de comunicación para que transmita nuestro anuncio a su audiencia, como en la radio, la televisión, espectaculares en la calle e internet. El origen de la palabra publicidad proviene del latín publicus, que significa público, y publicare, que significa publicar, por lo que el significado de publicidad estaría más cercano a hacer de dominio público algo. En cuanto a su uso, históricamente hemos visto una gran progresión relacionada a los medios de comunicación. Con el desarrollo de la imprenta en el siglo XV, el primer medio masivo de comunicación que podía utilizarse para publicitar fue el periódico, práctica que se popularizó más hasta el siglo XVIII. El crecimiento de los negocios vino acompañado con el establecimiento de la industria de la publicidad en el siglo XIX, cuando en Estados Unidos surgieron las primeras agencias de publicidad. Estas agencias se limitaban a conseguir buenos precios para publicitar en los periódicos, pero en inicios del siglo XX las agencias también asesoraban en los contenidos de los anuncios e incluso los escribían para los negocios. En esta época también surgen los medios de comunicación masivos de la radio y posteriormente la televisión. Como dato curioso, el primer comercial que se transmitió en televisión fue de la compañía de relojes Bulova, y tuvo un costo de $9 por 10 segundos. Lo pasaron antes de un partido de béisbol el 1 de julio de 1941, y lo único que dicen en el comercial es: America runs on Bulova time. Con el tiempo las agencias comenzaron a preparar campañas completas basadas en investigación de mercados, producción de anuncios y selección de diversos medios. De esta manera añadían más valor a su servicio, haciendo que rindiera mejor el presupuesto de publicidad de las empresas. Ahora, si traducimos publicidad a inglés, la palabra más parecida sería advertising. Repitiendo el ejercicio de consultar el origen etimológico de advertise, encontramos que viene del latín advertere, que significa voltear, específicamente la cara, y el significado de advertise es llamar la atención hacia un producto. Por lo que si analizamos el origen de la publicidad con la palabra publicitar, se refiere más a crear un público para el producto que quieres vender. Mientras que si lo analizamos desde la palabra advertise, se refiere más a llamar la atención de las mentes hacia el producto. Ambas palabras representan la misma actividad y profesión, pero curiosamente desde un ángulo distinto. Habiendo aclarado el origen y los usos de la publicidad, pasemos a la propaganda. La definición de propaganda es la difusión de información, hechos, argumentos, medias verdades o mentiras con la intención de influir en la opinión pública. Su origen etimológico proviene del latín propagare, que significa multiplicar, difundir, diseminar. Los primeros usos de la palabra eran en el contexto agrícola, refiriéndose al crecimiento del cultivo. Posteriormente se aplicó en el lenguaje bélico para referirse a la conquista de nuevos territorios, es decir, propagar el imperio. El uso que le damos nosotros en la actualidad proviene del Papa Clemente VIII, cuando en el siglo XV creó la Congregación para la Propagación de la Fe, buscando difundir más la Iglesia Católica y así conseguir nuevos seguidores. Sin embargo, lo que más ha popularizado este concepto y por lo que la mayoría de nosotros lo conocemos ha sido en el contexto político. Cada vez que hay elecciones, los posibles votantes van a estar expuestos a mucha propaganda electoral, que tiene como fin que el votante simpatice con las ideas de un candidato. O también es muy común que la propaganda electoral tenga el propósito de desprestigiar a candidatos rivales, ya sea con información real, rumores, medias verdades o incluso mentiras. Y puede que te hagas una pregunta muy válida: ¿de qué manera se transmite la propaganda? Utilizando televisión, radio, medios impresos e incluso internet, de la misma forma en la que se transmite la publicidad. En otras palabras, cuando se crea una campaña política y se paga por spots de televisión para transmitir la propaganda, técnicamente sería un ejemplo de publicidad y propaganda al mismo tiempo. Esta podría ser una causa importante por la que la gente termina confundiendo estos conceptos y no ve la diferencia entre ambos. Mi recomendación para que puedas distinguir adecuadamente entre publicidad y propaganda es que cuestiones el mensaje que estás recibiendo. La intención del anuncio que ves te intenta vender un producto o intenta cambiar tu opinión sobre un tema político. Cuando la intención sea comercial, se trata de publicidad,
Y cuando la intención es política, entonces se trata de propaganda. Históricamente la gente se ha hecho cada vez más inmune e indiferente tanto a la publicidad como a la propaganda. Podría decirse que gracias a los abusos que se han hecho de publicidad engañosa, la gente cada vez cree menos en la información que transmiten los anuncios, por lo que las agencias de publicidad tienen que ser cada vez más creativas para llamar la atención, y el mensaje tiene que ser más auténtico para realmente dejar una impresión en la gente. Al igual con la propaganda, hemos estado expuestos a tantos mensajes falsos o mensajes tendenciosos con fines de manipular que hace que desconfiemos automáticamente cuando recibimos información propagandística. Pensamos que se trata de fake news o de algún montaje elaborado para hacerte creer algo que a lo mejor no es verdad, en especial porque existe una agenda política detrás del mensaje. Te quieren convencer de que votes o apoyes a algún candidato en una elección, y creemos que estos están dispuestos a decir lo que sea con tal de ganar. Sin embargo, no siempre es tan obvio el uso de la propaganda. Hay formas en que se puede disfrazar por completo y la puedes consumir sin darte cuenta que se trata de un esfuerzo propagandístico. Por ejemplo, los libros de texto de historia que regala el gobierno de un país. La historia que van a contar es la que más les conviene que se conozca, y van a omitir todo lo que ponga en riesgo el régimen del gobierno del momento. La propaganda no solo es utilizada por el gobierno para ocultar la información a la población. Es una práctica común que los gobiernos destinen un presupuesto importante para tener presencia en medios de comunicación y compartir información sobre sus avances y sus logros, y de esta manera mantener la aprobación de los ciudadanos de sus políticas. Es importante dejar claro que ni la publicidad ni la propaganda son malas por sí solas. Los problemas se originan cuando se utilizan para engañar o manipular a la gente. Bien, chicos y chicas, espero que hayan prestado mucha atención. Como vimos en el video, existe una clara diferencia entre el concepto de publicidad y propaganda. También pudimos ver el origen de ambas, de dónde surge, qué surgió primero, la publicidad o la propaganda. Vimos que parten tanto la publicidad y la propaganda de una necesidad del ser humano de promover, ya sean ideas, noticias o bienes y servicios. Ahora, quiero que fijen bien su atención al mandato que tenemos, porque vamos a realizar un ejercicio. ¿En qué consiste? Tenemos que identificar en los afiches que van a ver en pantalla si son de carácter publicitario o propagandístico. Obsérvenlos con detenimiento para ver cómo nos va. Bien, chicos, vamos a clasificar los siguientes anuncios según su intención comunicativa, si son publicitarios o propagandísticos. Observen bien. En el primer afiche tenemos uno que nos habla de los medios de comunicación que se utilizarán para salvar el año escolar. Nos dice que los canales de televisión y más de 100 emisoras de radio serán nuestros aliados para salvar este año escolar. Es un afiche elaborado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Observen y vamos a ver si pertenece a la publicidad o a la propaganda. ¿Qué opción eligieron? ¿La A o la B? Si eligieron la B, están en lo correcto. Pertenece a la propaganda. Observen el siguiente afiche. ¿Cuál crees que es el propósito de este afiche? ¿Será publicitario o propagandístico? Si dijeron que es publicitario, están en lo correcto. Nos está tratando de convencer para comprar el producto que nos ofrece. El siguiente afiche viene del Ministerio de la Mujer y nos dice: alerta contra el dengue, eliminemos los criaderos de mosquito. ¿A qué tipo pertenece? Yo creo que ya con los que hemos hecho anteriormente es más fácil identificar este, ¿cierto? Sí, busca un cambio en nuestra conducta, que eliminemos criaderos de mosquito para evitar el dengue, o sea que es propaganda. Finalmente tenemos son unas papas fritas y habla de una promoción en la que todos ganan. ¿Qué crees que tratan de hacer con este afiche?
Exactamente, nos están vendiendo el producto, por consiguiente, hablamos de publicidad. Bien, mis queridos estudiantes, ya vimos cuáles son las diferencias entre publicidad y propaganda. Y con el ejercicio que acabamos de realizar, estoy segura que han afianzado mejor esos conocimientos. Ya cuando salgamos y veamos diferentes afiches o anuncios, vamos a poder identificar cuál es la intención detrás de ellos, si nos quieren vender un producto o servicio o si quieren generar en nosotros un cambio en nuestras ideas o conducta. Ahora, quiero que veamos la función de los afiches según su intención comunicativa. Pero antes quiero que recordemos qué es la intención comunicativa. Cuando hablamos de intención comunicativa nos referimos al propósito, a la meta, qué es lo que queremos lograr con aquello que decimos, escribimos o presentamos. Recuerden que nos comunicamos no solo a través de la palabra de forma oral y escrita, sino que también nos comunicamos a través de señas o imágenes, como el caso del tema que vemos en el día de hoy. Los afiches tienen una función persuasiva, que le hemos visto antes, también tienen una función comunicativa, una función educativa, connotativa y también estética. A continuación, quiero que me ayuden a ir definiendo cada una de estas funciones. Observen en su pantalla, porque vamos a ir viendo de qué se tratan cada una de estas funciones. Si tienen a mano su cuaderno de apuntes y sus lápices, sería bueno que tomen notas sobre ello. Así que observemos. Cuando nos referimos a los afiches en su función persuasiva, decimos esto porque quieren convencernos, independientemente de si es un afiche de publicidad o propaganda, su objetivo siempre será convencernos. En el caso de la publicidad, como lo vimos anteriormente, es de comprar algo. Y en el caso de la propaganda, un cambio en nuestra conducta. Cuando hablamos de una intención comunicativa, recordemos que los afiches, por su naturaleza, también podríamos decir, como vimos en el origen, en el video que vimos al inicio, tienen la intención o sirven como medio de comunicación. En la antigüedad, los afiches se utilizaban para comunicar algo, igual que ahora. Cuando hablamos de la función estética de los afiches, es aquello que hace alusión a lo bello. Los afiches tienen que ser atractivos, tener colores que llamen nuestra atención y que se refieran a ese producto, ese servicio o a esa idea que nos están vendiendo. Tenemos que tener en cuenta la armonía, los tamaños y otra serie de elementos que iremos viendo en otras clases. Una función educativa. Seguro en nuestros centros escolares hemos visto afiches como el que tienen en pantalla. Hagamos un trato por el buen trato. También hemos visto afiches que hacen alusión a los símbolos patrios, a la paz, a la buena alimentación, a la higiene. Todos estos tienen una función educativa porque llevan una cultura o una serie de valores para cambiar o generar en nosotros una conducta diferente. Y finalmente tenemos la función connotativa. Recordemos que la connotación es aquello que decimos de diferentes maneras. Son las palabras que no están expresadas de forma directa. Son aquellas palabras que utilizamos para variar, para salir de lo común. Como dice en pantalla, si nos fijamos bien en los afiches,
no nos hablan siempre de forma directa. A veces a través de una imagen nos dan la idea de lo que nos quiere decir. En el caso del afiche que vemos en pantalla, vemos una familia y vemos detrás un libro o una casa. ¿Qué nos hace referencia? En que vamos a ir aprendiendo, vamos a aprender desde la casa. Muy bien, mis queridos estudiantes. Espero que hasta aquí hayamos podido entender todo lo relacionado con afiche dentro del contexto argumentativo de los mismos. Tener en cuenta la diferencia entre la publicidad y la propaganda, porque en el proyecto que vamos a realizar, en el cuadernillo número 3, estaremos haciendo un anuncio. ¿Qué tipo de anuncio vas a realizar? Será un afiche publicitario o propagandístico. Si vas a ofrecer un servicio que beneficie a la comunidad, pero que también te va a generar algún tipo de ingreso, será publicidad o propaganda que vas a realizar. Para esto, antes de cerrar, quiero dejarte unas preguntas para que reflexionen y puedan ir teniendo la idea de qué vamos a realizar o cómo vamos a realizar nuestros afiches. Así que vamos a ver las siguientes preguntas para nuestra reflexión y nos van a dar una guía u orientación para hacer un mejor trabajo. Piensa en tu proyecto. ¿Qué tipo de anuncio vas a realizar? ¿Publicidad o propaganda? ¿Qué idea o producto va a promover tu anuncio? En caso de que sea publicitario, ¿cuánto cobrarás por el producto o servicio que ofrecerán? También debes pensar cuáles materiales o recursos necesitas para elaborar tu anuncio. Y finalmente, de las funciones que vimos, ¿cuál de esas va a ser la que promueva tu anuncio? ¿Será persuasiva, educativa, connotativa? Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestras clases del día de hoy. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que todo lo que hemos aprendido hasta ahora de los afiches como texto argumentativo les sirva en la realización de su proyecto. Recuerden, cuídense y cuidemos de los nuestros. Vamos a mantener la distancia física, usar correctamente las mascarillas y lavar frecuentemente nuestras manos. Espero encontrarlos en nuestra próxima clase con más energía y dispuestos a aprender algo más. Nos vemos. Bye.